Dragon Ball volviéndose un cash grab fue terriblemente evidente una vez que apareció GT. GT es una serie con la que Toriyama solo se molestó en hacer diseños, pero nunca hubo manga y Toei Animation se inventó toda la historia. Muchos en Japón la odiaron y hoy en día fue reemplazada con un nuevo canon. Es una lástima que el tiempo no perdone y que, a diferencia de sus creadores, yo no pueda pretender que la serie no existe. GT es extraño. Es un caso de buenas intenciones e ideas que suenan bien en papel, pero que en ejecución terminan siendo terribles. Por ejemplo, poseía un soundtrack de muy buena calidad, pero parecía más el soundtrack de un majo shoujo para niñas chiquitas que para una serie de acción. El soundtrack es muy bueno, pero no posee epicidad como el anterior, y no le queda para nada a la serie. La idea de volver a los orígenes de Dragon Ball, volviendo a Goku un niño de nuevo y buscando las esferas del dragón con un reparto pequeño de personajes y esta vez con implicaciones más grandes, también es una idea que suena bien, pero que en ejecución fue terrible porque cometieron el error de querer repetir glorias pasadas sin entender por qué esas glorias pasadas fueron glorias en primer lugar. El primer arco de Dragon Ball era divertido porque no sabíamos nada del mundo de Dragon Ball, y porque los personajes se aventuraban por razones egoístas y personales. Aquí ni Pan, ni Trunks, ni Goku poseen individualidad. Todos ellos viajan por la misma razón, y por ende se sienten más como típicos superhéroes y chicos buenos, algo que Dragon Ball nunca fue. También debería añadir que los personajes eran aburridos por sí mismos, no teníamos a personalidades fuertes y negativas como Piccolo y Vegeta para contrastar. Goku sufre una regresión de personaje, al perder sus características adultas, algo que lo había hecho particular en Dragon Ball Z, por ser un contraste con una personalidad infantil que poseía. Es por esto que volverlo niño era una pésima idea. Trunks y Pan apenas podían ser definidos. Como bien dije, se sentían como chicos buenos genéricos. No había furia o tratos negativos cómicos en ellos, como en el primer Dragon Ball. Nerfear a Goku también suena como una buena idea para solucionar el problema de los power-ups sin sentido, pero es inútil debido a que la serie se sentía sin tensión, al ser sobre enemigos mucho más débiles que los personajes, y para cuando volvieron los enemigos fuertes y volvieron los estúpidos power-ups, hizo sentir a lo anterior como un despropósito. Encima, estas buenas ideas entre comillas vinieron a expensas de hacer un estúpido retcon que dicta que siempre hubo unas esferas malignas en el palacio de Kami, que no tienen sentido o explicación alguna. Una vez que este sinsentido de buscar las esferas mientras vencían enemigos aburridos en el espacio terminó, otro de los conceptos interesantes de GT era el primer villano serio de la serie, Baby, quien no podría tener un nombre menos amenazante y estúpido, por lo que lo llamaré Bebecito de ahora en adelante, ya que da lo mismo. Bebecito sonaba como una buena idea en papel porque era como una fusión de Cell y Babidi. Por un lado era artificial, podía robar cuerpos y habilidades, y además poseía un peligroso control mental. Por otro lado, era un villano que podía justificarse pues solo deseaba restaurar su raza y vengarse de los Saiyajin por extinguirla. Era la perfecta oportunidad de crear a un villano de moralidad gris en Dragon Ball y crear un verdadero dilema moral. Pero esta idea fue destruida una vez que robó el cuerpo de Vegeta y se volvió en un villano obviamente malvado que quería perjudicar vidas inocentes en el proceso de conseguir sus deseos, volviéndose en un hipócrita. El Super Saiyajin 4 también fue un power-up interesante tanto en diseño como en concepto. Ok, si le quitas el tono rosa sería mejor, pero era un intento por remarcar los orígenes Saiyajin y relacionarlo con el Osaru. Por supuesto, esto en ejecución fue solo un power-up más, así que no tiene mucha importancia. El final de esta saga también termina de una forma decepcionante. Piccolo solo aparece para sacrificarse innecesariamente y quedarse muerto por el resto de la serie. Lo hacen ver como algo súper trágico cuando podría ser solucionado fácilmente y cuando Piccolo no había tenido presencia por varios capítulos. Drama forzado en su máxima expresión. Los humanos simplemente consiguen otro planeta y todos actúan como si nada hubiera ocurrido. Solo imagina el cambio drástico que traería a la humanidad colocarse en otro lugar, pero aquí solo es tratado como un inconveniente menor. La saga de Super 17, en cambio, no es una idea interesante ejecutada de mala forma, sino que es una idea de mierda ejecutada de una forma de mierda. Es como una especie de homenaje a la saga de Cell, la saga más mierda de Dragon Ball Z, fusionado con un plagio de una de las películas anteriores. Revivir a enemigos pasados suena como algo sumamente peligroso que dará lugar a un montón de interacciones interesantes.
pero este concepto es tratado solo como relleno y comic relief, así que ¿cuál fue el punto? Tal y como con la saga de Cell, ¿se supone que me crea que dos androides 17 fusionados son mucho más fuertes que Majin Buu? Encima de eso, la saga contradice directamente el canon de Dragon Ball Z, pues se suponía que los malos que morían se volvían incorpóreos, pero ahora resulta que sus cuerpos están intactos y están en un infierno patético que te permite tener super tecnología y formar planes malignos con otros presos. Lo único positivo, entre comillas, que podrías decir de esta abominación de arco es darle un uso a número 18 en el momento final, pero ella y 17 siempre fueron personajes malos. Ella teniendo el poder para rivalizar con Super 17 no tiene sentido, y solo aparece hasta el final porque mataron a Krillin por la millonésima vez. Esta saga no tiene razón de existir, se siente como una saga de relleno, los villanos son aburridos y nada es tratado con gravedad. Hablando de tratar las cosas sin gravedad, la última saga trata sobre las esferas del dragón volviéndose villanos comic relief. Esta pudo ser la oportunidad de hacer que los personajes sufrieran las consecuencias de abusar de la conveniencia argumental en el pasado, pero la serie no hace nada con ello, así que imagina la epicidad de esto, terminar la serie con unos payasos como enemigos finales y sin ningún tema específico por explorar. Se nota que la producción ya estaba harta para este punto. Ya ni siquiera los personajes se toman las cosas tan en serio. Gogeta pierde nuevamente porque, tal y como en la saga de Majin Buu, se confió demasiado. Y tal y como en la saga de Majin Buu, Goku derrota al enemigo final con una Genkidama. Y ahora que menciono a Majin Buu, olvidé completamente hablar del rol de Up y Majin Buu en esta serie. O mejor dicho, de su falta de rol. Porque uno de los peores aspectos de GT es el cómo usa a sus personajes. Gohan es irrelevante, Majin Buu desaparece de la historia, Up es irrelevante, 17 es reescrito, Vegeta es inútil, Piccolo aparece para desaparecer de la historia, los humanos son inútiles, Trunks es débil y se vuelve irrelevante después de la primera saga, Pan es débil y de todos solo importa Goku. Es por esta razón de por qué GT es tan aburrido. Nadie importa, nadie hace nada. No hay interacciones interesantes y por ende todo se siente sin punto y como una gran pérdida de tiempo. Por este motivo, GT solo merece un 2 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?